Mis amigos, gracias por estar en sintonía de EWTN. Yo soy Julio Inclán y usted está aquí en Tertulias de Fe, un programa más que se hace para usted. Estamos, como siempre, transmitiendo desde los estudios aquí en Birmingham, Alabama. Aquí en casa estamos un nuevo día que el Señor nos da para poder seguir llevándole el mensaje a usted. Gracias por estar aquí frente a su televisor, frente a su pantalla, porque tenemos otro gran programa aquí en Tertulias de Fe, donde pues yo lo invito a que tráigase un refresco, un cafecito, porque va a estar muy buena esta tertulia, esta charla, esta plática. Yo quiero invitar pues a todos ustedes ahí en casa que puedan tener esta apertura de lo que vamos a hablar el día de hoy. Mi invitada el día de hoy, pues aquí que está en Tertulias de Fe, nació en Santo Domingo, allá en República Dominicana. Ella es licenciada en Comunicación Social con concentración en Comunicación Corporativa de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Ella se ha desempeñado como locutora, periodista, discursista, voz comercial y maestra de ceremonias. Es autora del libro Dios en todas las cosas, del cual vamos a hablar hoy, muy interesante. Y también tiene un podcast que se llama Por ti madrugo. Vamos a preguntarle el nombre, está muy interesante. Posee ella también experiencia profesional en el ámbito de la radio y la televisión, y hoy viene a hablarnos de esto y muchas cosas más aquí en Tertulias de Fe. Está Marina Lorenzo. Marina, gracias por estar aquí en Tertulias de Fe el día de hoy. Gracias, Julio, por la invitación. Que Dios se sirva de lo que hoy vamos a compartir. Gracias, así sea. Pues mira, Marina, pues yo sé que ya mucha gente te conoce de lo que has estado haciendo últimamente con el libro que sacaste, con el podcast. Has estado pues en radio, en televisión, allá en República Dominicana. Pero a lo mejor hay alguna persona que por ahí dice, pues quiero conocerla más. Yo hoy te quería preguntar, como les pregunto a todos mis invitados, pues ¿quién te inculcó la fe? ¿De dónde viene tu fe? ¿Qué te acuerdas de tu niñez? Platícanos desde que tú recuerdas tu niñez hasta el momento en que ya entras de lleno a servir al Señor. Platícanos de ti. Seguro. Yo recuerdo desde muy pequeña, me sentía amada por el Señor. Mi familia es creyente, mis padres son católicos, aunque inicialmente no muy practicantes. Okay. Digamos que esa llamada a acercarme a Dios conscientemente y a acercarme a la iglesia, cuando era una niña la recibí de mis abuelos paternos. Yo recuerdo que mi abuelo siempre me decía, el papá de mi papá me decía, invita a tus padres a la iglesia, como que invítalos. Y fue inculcando eso en mí desde pequeña. Entonces, esa confluencia de lo que me decían mis abuelos paternos y ese sentir interior de que Dios estaba conmigo, de que me sentía amada, aun cuando no conociera todavía a profundidad la iglesia, digamos que fueron mis inicios. Okay. Yo obedecí a mi abuelo en ese momento y empecé a ir al catecismo, a recibir formación para hacer mi primera comunión por iniciativa propia. Estudié en un colegio católico. E incluso parte del hecho de que mis padres no eran practicantes, yo fui bautizada a los 10 años, más o menos. Pero entonces se dio el bautismo y ya luego de recibir ese sacramento, tomo la iniciativa de empezar formación para mi primera comunión, luego la confirmación, y ahí empezó esa maduración en la fe, digamos en la adolescencia. ¿Y eres hija única? ¿Tienes hermanos? Tengo 2 hermanas, somos 3 mujeres en casa. Ah, mira. Sí. ¿Tú eres la mayor? Sí, soy la mayor. Okay. Tengo una sobrina también, que es ha sido redescubrir un amor muy, muy bonito y especial. Qué bien, qué bien. Y llega el momento en que tú te encuentras con el Señor. ¿Cuándo fue esa oportunidad que te das tú de comunicarte con el Señor a través quizá de algún sufrimiento, de alguna alegría? Platícanos del momento en que tú tienes el encuentro con el Señor. Yo suelo decir, Julio, que Dios ha tenido mucha paciencia conmigo y como me ha guiado paso a paso, porque si bien es cierto que durante la adolescencia se dio ese acercamiento a la iglesia, consciente, ese primer acercamiento, recibí mis sacramentos, empecé el servicio en la iglesia, en el equipo de liturgia y también como catequista. Luego tengo la oportunidad, como estaba justamente en el equipo de liturgia, proclamando la palabra, a veces leyendo las introducciones a las lecturas, de iniciar el servicio en los medios de la iglesia, en la Arquidiócesis de Santo Domingo de República Dominicana. Se transmitía una Eucaristía desde la parroquia en la que yo me congregaba, Parroquia Nuestra Señora de Fátima en mi país,
y estaba el cardenal de nuestro país en esa Eucaristía, que era para los medios de la arquidiócesis. A mí me Sí. tocó servir en esa Eucaristía, estaba en el colegio en ese momento, la secundaria, cumplo con mi servicio ese día y voy a casa. Y luego ellos se comunican conmigo para preguntarme, específicamente el cardenal, que a qué me sentía llamada a nivel profesional, ya que veía que yo estaba, o sea, tenía el perfil de alguien que ya estaba terminando sus estudios secundarios. Y Ujú. ahí le manifiesto el interés de incursionar en comunicación, Ok. se abre la puerta para formación y para primeros pasos en el servicio en medios de la iglesia. Y digo que fue como me dijo en ese momento una hermana, fue una escuela, no solo en lo profesional, sino también a nivel de fe. Ok. Porque a la par que iba desarrollándome profesionalmente en ese servicio, en la radioestación de la Arquidiócesis de Santo Domingo, se dio un proceso espiritual en mí, en el que hubo crisis, porque recuerdo que cuando inicié la universidad yo empecé a cuestionar muchos aspectos de mi fe. Ujú. Y de pronto, ¿será verdad esto que me han enseñado? Uno en la universidad se encuentra con gente que Sí, no claro. tiene estos valores. Así es. Tuve una crisis en ese momento, pero aún en medio de esa crisis me mantuve en el servicio y ya estaba en el inicio de la carrera, desarrollo, luego. Y luego de esa crisis recuerdo que participé en un retiro y ahí inició mi vocación consciente a la Santísima Virgen. Ok. Yo antes rezaba el rosario porque era lo común, digamos de manera Sí. automática, pero no conocía las enseñanzas de la iglesia Mm. sobre la Virgen Santísima. Y digamos que no conocía a María. Ajá. Luego en ese retiro rezaban el rosario todos los días. Fueron 3 días y cuando termina el retiro, en ese momento fue un cursillo de cristiandad, yo quiero seguir rezando el rosario, tengo esa necesidad y eso me mueve a no solo rezar, sino que también yo quería conocer lo que enseñaba la iglesia, qué Ujú. decía el catecismo, qué autores habían escrito sobre María, lo que presentaban las escrituras. Y digamos que en ese momento se inquieta mi corazón para conocer la fe en la que había sido iniciada Mm. verdaderamente. Y creo que eso fue base de mi maduración. Ok. No una crisis, porque luego tuve un Mm. proceso de salud del cual vamos a hablar, Ujú. pero cuando llega ese momento de afrontar ese reto a nivel de salud física, ya yo tenía una relación con el Señor. Ok. Mira nomás, y qué interesante que todo se va dando. Todo se va llevando a lo que realmente pasa, que ahorita vamos a platicar de eso con tu libro. Y en todo esto, tienes yo más de 15 años en lo que es medios de comunicación de radio y televisión. ¿Es en católica o secular? Católica, los Católica, ok. medios, he estado en medios seculares, pero por corto tiempo haciendo pasantías. Ajá. Mi servicio en esencia ha sido en los medios de la iglesia, la radioestación en FM de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Ok. llamada Vida FM, y también el canal de la Arquidiócesis que es Televida, allá Ok. en Santo Domingo. Ok, ya has participado. ¿Y estás Sí, participando ahorita actualmente? colaboro Colaboras. eventualmente, pero tiempo atrás estuve de manera permanente en un informativo que tenían, colaboré como productor en la radioestación y también como voz comercial y Ujú. locutor en algunos programas. Ah, mira, pues ya conoces todo este ambiente en el que estamos ahorita. Sí, me es Televisión. familiar. Pues bien, oye, y de ahí nace el podcast que iniciaste de Por ti Madrugo. ¿Cómo nace esa idea de iniciar esto? Por ti madrugo fue un regalo del Señor en el año, de ver, Dios mío, 2023-2024. Ok. Dios me había regalado el nombre, es un apostolado de oración. Ujú. Hacía referencia al nombre como tal y está basado en un salmo que encontramos también en la liturgia de las horas. Señor, por ti madrugo. Y la idea es ofrecer a Dios las primicias de nuestra vida y de nuestro día, como motivar a las personas a orar Ujú. y desde las primeras horas del día, sabiendo que el día como tal, la vida, es un don del Señor y que entonces le honramos dándole a Él lo Ah, mejor en ese primer momento. Tiene una temporada hasta ahora, estamos ujú. trabajando en una segunda Ok. temporada, entonces, pero la idea es esa, Ah, ok. promover la oración y surge de una necesidad que yo identifiqué en mi ambiente hace unos 2 años, de personas que se acercaban y me decían, Marina, ora por esto. Yo también le pedí a otras personas que oraran. Y era ese sentir de que aun cuando la gente no lo manifestara, porque no fuera creyente, porque Ujú. no, no desea expresar Sí. abiertamente sus necesidades de oración, había una necesidad latente de oración. Y yo decía en ese momento, pero hay muchas cosas ya muchos apostolados, hay mucha gente
algo relacionado a esto. Ujú. Y eso un poco me hizo como menguar la motivación. Ok. Pero luego decidí responder a lo que Dios me pedía, porque aunque fuera a impactar solo a una persona, yo tenía la claridad de que Dios me lo estaba pidiendo, porque me regaló el nombre. Ujú. Recuerdo que en un corto tiempo, unos 2 meses, me regaló los escritos, que fueron escritos de unos videos de expectativa, los textos de las meditaciones, porque son meditaciones cortas de menos de 10 minutos, Ok. y el nombre como tal, que tiene un sentido profundo, ¿Cómo porque ese no? Por ti madrugo, el logo tiene una simbología muy, muy especial porque es un capullo y Ok. es como esa flor que esa flor que no ha abierto sus pétalos todavía en esas primeras horas de la mañana. Y asimismo nosotros entramos en el cuarto, entramos en el espíritu para estar con intimidad con Dios y luego poder abrirnos al mundo con mayor conciencia. Ujú. Hay profundidad en el sentido que tiene la imagen y el nombre como tal. Y si nos preguntamos, usted que está en casa, si se preguntara qué cosas le hacen madrugar, recuerdo, y me río un poco, cuando yo fui a registrar el nombre, hubo una señora que me dijo, bueno, yo solo madrugo para trabajar. Mira nomás. Sí, entonces, sí, es un recordatorio, porque a algunos Claro. les puede costar y es como ofrecer lo mejor y lo primero al Señor. Ujú. Y qué bonito, ¿no? O sea, sí, así yo cuando vi que es por ti madrugo, pues me imaginaba madrugo para poder estar en oración con el Señor. Y es algo muy bonito, ¿no? A muchos nos fascina lo que es el inicio de la mañana antes de que amanezca, estar en oración. Otros prefieren dormir un poquito más y después se levantan para orar, que no tiene nada de malo. Pero madrugar para entrar en comunicación con el Señor es muy grato, es muy bonito, es satisfactorio. Y yo creo que dentro de tu podcast hablas de todo esto, hablar cómo entrar en oración con el Señor. Es una catequesis, me imagino, donde enseñas a las personas qué es lo que nos enseña la iglesia y que nos pide para poder entrar a una relación de comunicación con el Señor. En tu podcast, ¿entrevistas o estás tú sola o hay interacción con el público? ¿Cómo es el podcast? Son meditaciones, Ok, meditaciones cortas basadas en textos de las escrituras, ok. básicamente. Es Ah, ok. orar con lo que propone la escritura en un determinado Ah, día ok. y meditar en ello de manera breve. Ujú, Tienen todas las meditaciones una oración introductoria, que es una oración al Espíritu Santo, un tanto conocida, es del cardenal Verdier, un ujú, cardenal francés, y es una invitación inicial a abrirnos a la acción del ok. Espíritu Santo para orar como conviene, porque encontramos en las Escrituras que nosotros no sabemos pedir como conviene y que necesitamos al Espíritu Santo. Entonces, luego de esa oración breve, se introduce la meditación del día, que tiene Ujú, un título que va guiando ya cuál va a ser el sentido. Y es lo que el Señor suscita en el alma. Hay ujú, un primer episodio del podcast, es justamente qué significa madrugar por ti, Señor. Y ujú. ahí se explica la esencia Ok, de... qué bueno. Y fíjate, ahorita que decías de quién te inculcó la fe, que mencionas a tu abuelo, fíjate que casi en 2 años de tertulias de fe iba ganando la abuela. Bueno, va ganando la abuela, ¿no? Yo me acuerdo de mi abuela que rezaba, que tenía el rosario en la mano siempre, pero muy pocos, o a lo mejor eres la primera que habla del abuelo. O sea, qué importante, ¿no? La figura varonil en casa, ya sea el papá o el abuelo, de que inculquen la fe. Ahorita que lo escuché, dije, pues ojalá así mis nietos en un futuro puedan decir, me acuerdo de mi abuelo, ¿no? Que yo les haya inculcado algo y me pone a pensar y a reflexionar, ¿no? Qué tan importante es que la figura masculina en el hogar pueda también llevar la fe, porque ahorita hoy en día sí se lo dejamos todo a la mujer. Algunos programas que he tenido con varones, pues es la importancia, ¿no? De que nosotros como varones necesitamos mostrar nuestra fe, principalmente en nuestro hogar. Y obviamente la fortaleza que le puedes dar a tu hijo a través de tu enseñanza, de decir, mi padre, mi abuelo, recuerdo que estaba en oración, como San Juan Pablo II, que veía a su papá de rodillas, o sea, todo eso implica que en la persona, el ser humano, pueda crecer, o sea, más cuando vea al varón de la casa, ¿no? Entonces, ahorita que mencionas a tu abuelo, pues me puso a reflexionar, ¿no? Ojalá que mis nietos en un día puedan decir, mi abuelo, me acuerdo de estas cosas de la fe. Oye, Qué bello. y todo. Que ellos eran mis abuelos, Ajá, perdón, Julio. sí. Ambos, o sea, mi abuela y mi abuelo, Ah, ok. pero mi abuelo era más recurrente en ese recordatorio y por eso Mm, eso quedó grabado en mi corazón de sí. manera especial. Ah, mira, qué bonito, ¿no? Pues qué Sí. bueno, y que traigas eso aquí a Tertulias de Fe, porque
es bueno, ¿no? Escuchar esto. Es bueno y que nos remonta a cómo era nuestra niñez, quién nos inculcó la fe. Yo me acuerdo de mi tío, el vecino, mi mamá, etcétera, ¿no? Entonces eso es bonito. Amén. Oye, Marina, y todo esto lo que llevas ahorita en este recorrido, ¿te has encontrado con alguna experiencia grata en el que tú recuerdes ahorita de decir, bueno, se acercó una persona, que, que le hayas tocado el corazón, bueno, que tú hayas sido un instrumento del Señor para que haya llegado un toque el corazón de la persona, que tú recuerdes algo de lo que has hecho? Por gracia, Dios nos permite participar de las cosas hermosas que Él hace. Y Ujú. así, mientras hablabas, Julio, yo me remontaba a mis tiempos en radio. Yo cuando empecé el servicio en Vida FM, entendía que en el área de comunicación solo iba a trabajar en radio. Yo Ok. decía que ese era mi primer amor en Ajá. términos de comunicación y era mi cueva con bocinas, porque en ese entonces yo empecé por ahí en el 2009 a trabajar en radio y no era como ahora que tenemos cámaras en las Sí, cabinas, que claro. es ya más visual, o sea, que la Ujú. gente puede saber lo que pasa adentro con más facilidad. Entonces, en ese momento era un ambiente de mucha privacidad, digamos, en la Sí. cabina. Y viví muchas experiencias bonitas, porque aunque la gente no te veía, la gente no sabía quién estaba ahí, solo con la voz, lo que Dios podía hacer, el mensaje al que podía mover en un determinado momento. A veces teníamos un guión de que cuando se Ujú. abren los micrófonos, esto es lo que vamos a comunicar. Y Dios cambiaba eso y luego uno Ajá. escuchaba testimonios de personas que encendieron la radio en ese momento, que son cosas que yo sé que se viven aquí porque es justo lo que ustedes hacen, un Ujú. servicio maravilloso. Y ha sido valioso ver lo que Dios obra con nosotros, que somos vasijas de barro, que sabemos Ujú. que somos frágiles. O sea, yo reconozco, Señor, mi fragilidad, pero qué hermoso ver cómo tú tocas vidas, cómo tú te sirves de lo Ujú. poco o mucho que podamos hacer en un determinado momento. Eso lo viví en radio, luego el Señor me regaló la oportunidad de servir en televisión, en la Arquidiócesis de Santo Domingo, habían hecho un casting ya y me dice, Marina, hicimos un casting, pero queremos hacer la prueba contigo. Yo no fui al casting ni nada porque para mí la televisión no era para mí. Sí. O sea, no era lo mío, pero cuando voy me doy cuenta que aunque sí tuve cosas que aprender, aprendí de un gran equipo, me sentí cómoda, vi propósito del Señor, confirmé que Dios estaba en el asunto. Y ya luego, algo muy especial para ver lo que Dios hace, Ujú. ha sido la experiencia con mi libro. Yo tuve un proceso de salud en el año 2016. En agosto fui diagnosticada con cáncer, un linfoma de Hodgkin, que digamos es un tumor líquido que afecta el sistema linfático. Ujú. Tocó empezar, luego de unos meses de investigación, un tratamiento y recién iniciado ese proceso, recuerdo que me sentí movida a escribir. Y entendí en primer momento, Julio, que era solo cuestión de drenar la tensión del proceso de salud que tenía, de lo que había vivido, pero pronto me di cuenta de que Dios era quien me movía. Y de hecho, nunca escribí, o sea, ningún texto que está plasmado en el libro es un texto que yo escribí porque solo me pareció a mí. Siempre Ujú. escribía cuando Dios me movía. Y hubo momentos en los que yo dije, wow, de esto que me pasó, porque tuve vivencias muy especiales en el marco del proceso. Y pretendía en algunos momentos que de eso iba a salir un texto y resultaba que no, porque no se trataba de mí y de lo que me Ah, pareciera ok. mejor. Mira nomás. Pero Y ese libro que estás mencionando, hace unos años lo sacaste, que se llama Dios en todas las cosas. Aquí lo muestro. Dios sí, en todas las cosas y dice, descubriendo su presencia amorosa en nuestra vida. Este libro lo pueden encontrar en Amazon, sí ¿sí? está Es un disponible. libro que está basado, que lo vamos a platicar ahorita, que todavía tenemos tiempo para platicarlo. Entonces, este libro nace mientras tienes el cáncer, no después de que estás sanada. Fue escrito en el marco de 4 años, Ok. iniciado el proceso de salud, digamos, durante el proceso de salud y tiempo después. Ujú. Se presentó en el año 2021, pero el proceso de escritura fue entre 2016 y Ah, ok. 2019. Ujú. Y estabas en el proceso. Y en el Exacto. proceso, pues como dice aquí, ¿no? O sea, descubriendo su presencia amorosa en nuestra vida. Muchas veces algún enfermo reniega de Dios y que dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo si me porto bien? Entonces, no encuentra ese acto amoroso de Dios en lo que está pasando, ¿sí? En nuestros sufrimientos, en nuestras enfermedades. Ahí está Dios presente, pero muchas veces la gente no lo ve. ¿Tú lo veías, lo sentías a Dios en lo que te estaba pasando o hubo un momento en que tuviste
ese desierto, le digamos así, de decir, pues, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué a mí? ¿Hubo un momento así? Sin pretender idealizar la enfermedad, que a veces pudiéramos un poco caer en eso, o quizás los no creyentes Ajá. entienden que nosotros como cristianos, Mm. como católicos, idealizamos ciertos procesos. Debo decir que hubo dolor en el proceso que yo viví. De hecho, recuerdo que cuando estaban haciendo mi análisis para saber cuál era el diagnóstico específico, porque yo empiezo a ir a los médicos, porque me toco aquí en el cuello en un momento y me siento que tengo una bolita pequeña. Le comento en ese instante a una hermana de comunidad que es cirujana y ella me dice, vamos a indicarte análisis para descartar que haya algo de cuidado. Para mí eso fue providencial. Ujú, Yo claro. siempre había sido muy sana, o sea, mi niñez, mi adolescencia. Pues me empiezan a hacer esos análisis y meses después ya esa bolita que era pequeña estaba grande, Ujú. no se sabía qué pasaba, pero esa hermana ya intuía que podía ser cáncer y ella me refiere a un oncológico en mi país, otro proceso de revisión, ya luego se determina que es cáncer, me hacen una biopsia, se indica el tratamiento y yo sabía, aunque no hice búsquedas en internet ni nada, Dios dispuso mi corazón, porque mi mamá y amigos cercanos en ese momento, cuando todavía no teníamos el diagnóstico, pero se pensaba que podía ser eso, me veían tranquila. Y ellos Mm. entendían que yo estaba en un proceso de negación Ok. de la posibilidad de esa enfermedad. Y yo le dije, no, lo que pasa es que no tengo un diagnóstico, no puedo inquietarme por lo que todavía no sé. Ok. Sin Ujú. embargo, no me inquieté después. Hubo dolor, hubo momentos de gran peso emocional. Cada sesión de quimioterapia, luego de radioterapia, suponía una dinámica para mi cuerpo. Ujú. El primer día, yo lo recuerdo claro y creo que describe de alguna manera y sirve de respuesta a tu pregunta, Julio. Recuerdo, y ese es un texto del libro que se llama, dice Tormenta, ahora no recuerdo exactamente, Ajá. pero es un texto que está inspirado en el escrito de Santa Teresa de Jesús, Nada te turbe. Ese día, cuando terminó la primera quimioterapia, eran cerca de las 6 de la tarde, íbamos camino a casa. Yo estaba bajo los efectos ya de la quimio en mi cuerpo, con Ujú. náuseas bastante fuerte, era algo nuevo para mí. No me sentía bien. Iba en el vehículo con mi papá y vamos llegando a casa y en medio de ese malestar tan grande que yo tenía, que incluso, o sea, antes de salir del hospital empezaron los síntomas, yo veo la puesta de sol en medio de esa revolución física y emocional y de pronto yo me detengo y yo me siento amada por Dios. Yo siento que esa puesta de sol es un beso que Dios me da en medio de esa revolución Ok. emocional. Y para mí fue tan claro en ese momento cómo yo podía sentir dolor y al mismo tiempo saber que Dios estaba conmigo. Y luego me pasó durante las radioterapias. Hubo un día que yo iba llorando camino a una de las radioterapias porque sentía ya cansancio a nivel físico. Y recuerdo que empezó a sonar en la radio una canción mariana, una canción dedicada a la Virgen, y yo sentí eso mismo. Sentí el peso físico del proceso y me sentí plenamente amada por Dios y por la Virgen. Entonces creo que esa confluencia se puede dar porque a veces queremos separar y Dios también a través del dolor puede mostrarnos cosas, porque para Ujú. mí fue oportunidad. Primero, o sea, a mí me ayudó no solo a mirar a lo exterior, sino que fue una oportunidad para mirar dentro. Claro. La primera cosa que pasó, y para mí eso fue todo gracia, y, o sea, eso no lo planeé de ninguna manera. Recuerdo que recibí la unción de los enfermos. Nunca había escuchado como en ese momento aquella parte de la letanía que dice que María es salud de los enfermos. Y en ese momento yo tuve una conciencia plena de mi pecado, Julio. O sea, yo, Dios me hizo ver dentro, o sea, en vez de yo victimizarme, yo fui consciente de que yo era una gran pecadora y de cuántas veces, Señor, yo no me he abierto a tu gracia, a tu Ujú. misericordia. Estabas Ese fue, consciente en ese sí, momento. sí, sí, o sea, fue un mirar dentro y el libro lo retrata un poco, esos primeros capítulos, de que lejos de estar enfocada en la enfermedad y en lo que suponía para mí a nivel físico, era era un andar interior, era un mirar dentro para también sanar desde dentro. Y creo que Dios logró eso en el Ujú. proceso, de que si bien es cierto, recibí sanación a nivel físico, que nunca la pedí, eso fue algo que luego, en lo Ah, que luego yo ok. me detuve, Ajá. yo sí oraba, oraba mucho, participaba de los sacramentos, había gente orando por mí, eso es una gracia Claro, sí, maravillosa, totalmente. pero nunca me enfoqué y el libro de alguna manera, con las experiencias que tuve en el contacto con otras personas, lo retrata
nunca me centré, Señor, sáname, Señor, libérame de esto, porque tenía tareas en medio del proceso. Y no había tiempo que perder, como dice mi director espiritual, no hay tiempo para perder el Ajá, tiempo. Entonces me tocaba ocuparme en eso. Y Dios me iba dando pistas de lo que Él quería. Porque, por ejemplo, el libro, los fondos de esa primera impresión se donaron en su totalidad a dos causas, ujú, lo recaudado. A tratamientos de niños con cáncer en ese oncológico en el que yo recibí ok, asistencia y a los medios de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Y eso yo sabía que iba a ser de ese modo, sabía que Dios así lo quería. Antes de que el libro fuera publicado, yo no sabía cómo se iba a publicar y ok. Dios proveyó para ello. Entonces, el Mira Señor lo nomás. hace todo. Mira nomás, y este libro pues todavía sigue vigente y activo, así que como dice Marina, usted adquiéralo porque va a apoyar a mucha gente. Y veo, Marina, que en la primera hoja le dedicas esto, bueno, es como una gratitud al año de San José. Oh, sí. ¿Quién es para ti San José? A ver, platícanos. Oh, San José, wow, es guía espiritual de manera especial. Bueno, Ajá, Julio oraba antes de iniciar la conversación y mencionabas a San José y fue muy especial escucharlo. Para ujú, mí fue gracia de Dios que el libro se publique en ese año que declaró el Papa Francisco como año de San ajá, José. Para mí fue una gracia. mira, Se publicó en la víspera del término de ese año, ok, porque recuerdo que fue el 7 de diciembre y al siguiente día era la fiesta de la ajá, Inmaculada Concepción y he descubierto a San José como un gran intercesor, ujú, patrono de las familias. Yo tengo una devoción muy, muy especial. O sea, para mí el proyecto de familia es proyecto de Dios. ujú. Y por eso honro eso. Y de muchas maneras San José ha estado presente en mi vida. Yo de vez en cuando hago propósitos de oración, novenas solo dedicadas a él, porque le Ujú. siento muy cerca, por ser modelo de padre, de esposo, de pureza. Yo estoy muy interesada en la teología del cuerpo y Sí, por ahí traza, lo platicábamos que te interesaba sí, mucho y te interesa mucho poder todavía aprender más de teología del cuerpo porque nunca para uno de aprender, ¿no? En lo que es la teología del cuerpo, que también a mi esposa y a mí, a mi familia, ha cambiado la vida por completo la teología del cuerpo. Y es lo que platicábamos fuera de cámaras en el desayuno el día de hoy, que realmente es algo muy bueno que tiene la iglesia para todos. Pero San José, como decías ahorita, pues las letanías, pilar de las familias, terror de los demonios, que hasta los sí. demonios le dan miedo, ¿no? Al momento de mencionar a San José. Qué bonito que tengas esa gratitud de poder saber que, pues, que contamos, ¿no? Con San José, este gran santo, de poder saber que podemos encomendarnos a cualquier actividad, a cualquier el día, a cualquier trabajo, a nuestras propias vidas. Y San José, para mí, ahorita que estamos hablando de San José, es también algo muy especial. Siempre me encomiendo a él, es mi santo de devoción, junto con otros santos que siempre ando mencionándolos ahí. Pero ¿a poco no, Marina? Es el momento de sentirnos aceptados por cualquier situación, en cuestión de fe, ¿no? Me refiero, de saber que soy aceptado y acepto a otros así como son y me aceptan así como soy yo. Somos una iglesia, pero tenemos a un Padre celestial, claro, pero también el Padre terrenal de Jesús, que también en cierta manera a nosotros nos dice mucho. Y en su silencio Oh, bíblico nos dice todo, ¿verdad? Entonces la sí. humildad total, el poder encomendarnos a Él, creo que es algo interesantísimo. Y creo pues todavía en el segundo segmento, pues seguir hablando de tu libro, porque todavía hay mucho que hablar. Quiero que nos vayas diciendo, pero descubrir la presencia amorosa en nuestra vida del Señor a través de algún sufrimiento, de alguna enfermedad que usted está pasando, encomiéndese al Señor, encomiéndese a los santos, a San José. Y ahorita vamos a aprender más en el segundo segmento, así que no se vaya de su pantalla, de su televisor, de su sillón, tráigase más cafecito, tráigase más refresco, porque vamos a seguir hablando aquí con Marina sobre su libro, Dios en todas las cosas. Así que no se vaya, regresamos aquí a Tertulias de Fe. Mis amigos, gracias por seguir aquí en Tertulias de Fe. Yo soy Julio Inclán y estoy
platicando con Marina Lorenzo de su libro Dios en todas las cosas. Si usted tuvo la oportunidad de estar en el primer segmento de su programa, pues hemos platicado de muchas cosas, pero queremos seguir platicando del libro de ella, Dios en todas las cosas, que usted lo puede encontrar en Amazon, que lo puede adquirir y que al adquirirlo va a ayudar a muchas gentes. Marina, aquí estoy en el índice y en lo que decías ahorita, muchas cosas interesantes, pues de que todo está previsto. Hay un Cristo, o sea, eso sí me interesa porque todo está previsto, vaya. Y nosotros no sabemos cómo responder a algo que nos está llegando en el momento. Decíamos ahorita, pues muchos reniegan de Dios, otros están en la oración, en la fe, lo toman muy bien, pero la gran mayoría, pues no estamos listos para algo que nos sucede en el momento. Este subtítulo que lo mencionas aquí, todo está previsto y Dios me habla en el corazón, o sea, lo escribes en algunos días de tu vida en el que estás pasando esta enfermedad. Platícanos de esto, todo está previsto. Sí, esa fue una respuesta de mi corazón a lo que veía en medio del proceso, porque Ujú. los primeros días de tratamiento fueron retadores, sobre todo por la revolución interior, por lo que a Ajá, nivel espiritual se estaba gestando en mí. ok. Y fui confirmando paso a paso de que yo no tenía el control, aunque deseaba tener el control, Ujú. porque incluso en lo que respecta a pausar, yo estaba haciendo resistencia. Yo estaba terminando mi carrera, la comunicación social corporativa, en la tesis ya, y recuerdo que yo inscribí ese cuatrimestre. O sea, yo sabía que iba a estar iniciada el proceso de quimioterapia, pero inscribí el cuatrimestre de todos modos, con la Ajá, intención de que yo podía avanzar con las terapias y con la tesis. Fui a la primera clase de la tesis, luego de la primera quimioterapia, y ahí me di cuenta que, como me dijo mi doctora, mi cuerpo me mostraría lo que yo podía hacer. ujú, Entonces ahí entendí que tenía que pausar. ok. Entonces, al ver cómo Dios me respaldaba en medio del proceso, las personas con las que me encontraba, cómo iba escuchando en mi interior que había necesidad de hacer cambios, me iba viendo por dentro y me sentía inquietada a responder a lo que Dios me pedía, comprendía que no, lo que sucedió no fue algo al azar, Ujú, sino que Dios tenía total control y que me tocaba entonces ser dócil a su voluntad, consciente de que aunque yo no supiera lo que iba a suceder sí. más adelante, estaba llamada a confiar, Ujú, porque definitivamente Él conoce el final desde el principio. ujú. Eso es la fe, ¿verdad? O sea, en cierta manera, tener fe y saber que le ponemos todo a los pies del Señor, pues aquí tienes mi vida, aquí tienes mi enfermedad, haz con ella lo que te parezca. Ese es entrar de lleno a creer, ¿no? En Dios, en que puede hacer maravillas y puede hacer cambios. Pero es difícil para el ser humano. Muchas veces no encontramos la solución ante una situación. Cuando lo tenemos de cerca al Señor, simplemente estar con la fe y con la oración. Aquí mencionas también de esta es tu medicina. Muchas veces podemos decir que la risa es medicina, el buen humor, Madre Angélica, pues quién como ella, Ah, que a me través de encanta. sus sufrimientos y dolores también, a través de su enfermedad, el buen humor siempre la caracterizó también. Eh, ¿De qué hablas en esta es tu medicina? Wow, yo me remonté al momento que describe ese texto, solo con el título. Sí. Estaba yo en un momento retado, recuerdo que participé, era un día en el que yo sentía mucha ansiedad, me Ujú, sentía muy inquieta, o sea, literalmente me sentía espiritualmente atacada, porque mi mente llevaba muchos pensamientos, me estaba cuestionando muchas cosas, no me estaba mirando a mí misma, eh, como Dios nos ve, no me estaba viendo con amor, me estaba cuestionando mucho. Y en medio de esa ansiedad, yo había salido de mi trabajo esa tarde, llego a un lugar porque quiero participar de la Eucaristía. Caigo en cuenta de que cerca de esa hora, al yo llegar a ese lugar, hay una celebración eucarística. Llego cuando la celebración eucarística ya está iniciada. ok. Y justamente era eh, tiempo breve antes del momento de la consagración. Ujú, Yo me arrodillo, o sea, prácticamente a la entrada de la iglesia y contemplo a Jesús y es todo llanto en ese momento. Para mí fue una gracia que llegué antes de que terminara la Eucaristía y que llegué justo en el momento de la consagración. ok. O sea, yo contemplaba al Señor y me sentía plenamente amada. Sentí que Él salió a mi encuentro en un momento de desesperación.
Ese día participé luego del resto de la Eucaristía y al final me acerqué al sacerdote para recibir la confesión, lo cual para mí fue también una gracia, recibir el sacramento de la confesión en ese momento, porque recuerdo que no comulgué, ese día no comulgué, como llegué tarde, estaba Ajá. muy turbada y dije, voy a confesarme. Pude haberlo hecho, según dicen los sacerdotes, porque ya iba inmediato a confesión, pero no lo hice y luego me pude confesar. Y el sacerdote fue quien me dijo estas palabras. Cuando yo le explicaba, le describía lo que me estaba pasando. Me siento atacada, me siento cuestionada, no me estoy hablando bien a mí misma, no estoy pensando bien de mí, me estoy menospreciando. Y él me dijo, esta es tu medicina, escucha bien. Y la medicina, Julio, era la oración y la alabanza. En esos Ok. momentos él me decía, y hay textos bíblicos Ujú, en el escrito que lo describen perfectamente, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ujú. sino contra principados y potestades. Y a veces podemos ignorar la existencia de ese mundo sobrenatural. Y Dios quiere el bien para nosotros, pero el enemigo está constantemente al acecho. No es que, ok, mira Marina cómo va bien adelantada en el camino de la fe, mira Julio cómo va, ya lo dejamos. No, siempre sabe, porque es así, que Ujú, podemos fallar. ujú. Entonces él me decía, cuando te lleguen esos pensamientos que te confrontan, cuando vengan esos ataques de ansiedad, recuerda que esta es tu medicina, ve a Dios, permanece en Dios, ora y alaba. O sea, ofrece al Señor esa alabanza, o sea, no es lo que siento hacer, Señor, porque ese día de hecho, que yo caí Ujú. en cuenta luego, no es lo que siento hacer porque no me siento bien, pero Ujú. entonces voy a girar contrario, Ajá. porque esto es lo que necesito. Necesito mi medicina, aunque no sea lo más fácil tomarla. Y el día que yo estaba conduciendo hacia ese lugar donde luego pude participar de una Eucaristía en la Catedral de Santo Domingo, recuerdo que en medio de la ansiedad yo me doy cuenta, ya casi cuando estoy llegando, que yo estaba tarareando una línea que no es ni de una canción, era simplemente una frase, y yo decía, a Dios sea la gloria. Ujú. Yo decía solo eso. Yo caigo en cuenta luego. Eso me fue calmando un poco. Pero igual cuando llego a la catedral, estoy en esa dinámica de ansiedad. Hasta tanto participo de la Eucaristía y recibo la confesión. Para mí fue esa manifestación de la eficacia de los sacramentos. Porque la Eucaristía, luego, por gracia, Jesús, tú llegas a mí a través de un ministro tuyo Ujú. y, y recibo el perdón a través del sacramento de la confesión. Y no solo eso, herramientas para la batalla espiritual que Claro. llevamos en la vida diaria. Sí, y fíjate, y eso entra ahí de lleno la gratitud, que también mencionas aquí, la gratitud desborda el alma, porque igual como aquellos leprosos que el Señor cura y que nada más uno regresa a alabarlo y a decirle gracias, esa es la gratitud, ¿no? Que me imagino que lo que estás ahorita haciendo es gracias a todo lo que el Señor te ha dado y la oportunidad de seguir todavía con vida, de saber que pues hay que ser darle gratitud, ¿no? Al Señor y ayudar a los demás en cierto sentido de poder saber que gracias al Señor yo fui curado, yo fui sanado y poder ayudar a los demás. En cierta manera, la gratitud que desbordas aquí, la gratitud desborda el alma, también es otro tema que nos puede llevar aquí otra hora, 2 horas, de la gratitud, de estar siempre agradecidos con el Señor. Sí, ese texto en particular, yo recuerdo la noche en la que Dios me regaló esa meditación y luego yo la plasmé. Y lo de la gratitud desborda el alma, o sea, en ese momento que yo siento que la gratitud desbordaba mi alma, mi familia estaba pasando por un momento, una situación económica bastante difícil. Literalmente nosotros recibíamos el pan de cada día, Mm, lo cual es maravilloso, claro. pero era a nivel humano, es retador, Ujú, porque era literalmente, hoy sabemos lo que tenemos hoy, ujú, o sea, lo de hoy para hoy. Y en medio de eso que humanamente pudiera distraer de la gracia de Dios, yo me sentía amada. Wow, Señor, tenemos el pan de hoy. Esta situación económica que tenían mis padres, yo estaba trabajando en ese momento, pero las demandas superaban lo que podía ingresar a nivel ok, económico a la casa, pero no faltaba el pan de cada día. Y mm, para mí fue una gracia de Dios, como en aquella noche que yo iba camino a casa luego del trabajo, yo sentí su presencia, esa emoción del Espíritu Santo de que Dios estaba con nosotros, de que, oye, puede faltar el dinero, pero cómo sobreabunda la gracia
y aun cuando no tienen el día de mañana, tienen siempre el día de hoy por fe. Entonces yo sentí ese desbordar de la gracia. Y era, en un sentido, posiblemente por eso que refieres, no solo no viéndolo en función de lo que quizás escaseaba a los ojos humanos, en esos Ujú, ojos naturales, sino de la gratuidad del Señor en todo el sentido de la palabra, claro. con el don de la vida y todo lo demás que Él nos ofrece. Qué bonito. Y luego mencionas ahí, me interesa todos los puntos. Yo me estoy pasando puntos y puntos de subtítulos, pero uno es ser como niños, Oh, que el Señor God. también nos los pide, ¿no? O sea, en eso, o sea, ¿en qué sentido lo escribes? Oh, Dios mío. Muy especial, muy especial. Yo suelo participar o solía participar, retomé esa práctica este año, pero estuve como unos 8 años consecutivos participando en retiros de silencio con una Ujú, comunidad franciscana. Un sacerdote franciscano en República Dominicana, Fray José María Guerrero, que creo que también ha estado aquí en EWTN, ujú, ofrece esos retiros de silencio con sus dos comunidades de ok, religiosos. Y en uno de esos retiros, en los que Dios me regaló gran parte de los textos del libro, recuerdo que el sacerdote hacía una reflexión sobre la presencia de Jesús en, en la Eucaristía, cómo el Señor, o sea, parece pan, pero no es pan, parece vino, pero no es ujú, vino. Y él se detenía en el hecho de que él vive en una comunidad pobre, son franciscanos, una comunidad pobre, sirven a personas en un contexto de precariedad, vamos a decir, económica. Y él comentaba cómo el lugar donde ellos vivían, la casita, así le llamaban ellos la casita, era muy modesta, había filtraciones. Y ellos tenían, o sea, la reserva, Jesús sacramentado. Y uno de esos días que hubo lluvia, filtró agua. Y luego él decía, wow, yo veía cómo Jesús se hace vulnerable. ajá, Se hace vulnerable ahí. Y él decía, Jesús se había mojado. O sea, él contemplaba, para mí, con ojos de niño, sí, porque pudo ser algo que simplemente pasara desapercibido o que se viera desde otra perspectiva. Pero él se detenía en el hecho de que Jesús se hacía vulnerable ahí. O ok, sea, está en las manos del sacerdote. Se ha mojado la hostia consagrada. Y para mí contemplarlo a él como sacerdote, deteniéndose como lo hizo en ese momento, con sencillez, con humildad en lo que había sucedido, con reverencia también, ujú, porque reconocía la grandeza de un misterio. ujú, Jesús que se hace pequeño, Jesús que se hace cercano, que se hace accesible para nosotros. Eso ujú, para mí fue una gracia. qué Y de bonito. ahí entonces conecto un poco como la mirada de niños que nos llama a tener el Señor. Ujú, Porque por eso dice que seamos como niños, porque los niños se mueven en libertad. así es. Yo siempre digo, yo tengo mi sobrina que la amo, cuando a veces coincido con amigos que le dicen a sus hijos, saluda, saluda, yo no, déjalo en libertad. Ajá, Porque yo prefiero que el niño naturalmente, con libertad, como hacen los niños, si quiere saludar, salude. ujú, Si no quiere hacerlo, que no lo haga. Entonces, sí, esa honestidad con la que los niños se conducen y encontrar eso nosotros como adultos, cuando Dios así nos lo permite, como volver a esa inocencia de San José, que ujú, también es modelo de inocencia, de humildad. Un hermano decía que San José eh, hizo grandes cosas en su silencio, pero no brilló. O sea, su destacar no era en función de brillar, ajá. sino que con ese silencio nos enseña tanto. Totalmente. Mira, y qué bonito, ¿no? Y poder relacionarlo y poder entenderlo, masticarlo, como decimos muchas Sí. veces, saborear todas esas situaciones. Y llega el momento en que sale el sol en la tormenta, que es Ese es otro el texto subtítulo, que no recordé hace un rato. que salió el sol en mi tormenta. Dices, ¿es el momento de tu sanación? ¿Te refieres? Eso fue ya pasado el proceso de salud. Y Ok. fue un día porque tuve momentos retadores luego del proceso de salud. Ajá, Y con ese texto, o digamos concluida la fase más fuerte del ajá. proceso de tratamiento, y es lo que asociaba, en ese texto yo asocio lo que ocurrió el primer día, de cómo yo sentí que recibí ese Mm, beso de Dios en medio del dolor cuando iba de regreso a casa luego de la primera quimioterapia, y lo que sucedió específicamente el día en el que yo escribí el texto, que había llovido en la capital, o sea, en la ciudad donde yo vivía. Yo iba camino a casa, parecía como el cielo oscuro, todo nublado. Nadie pensaría que iba a salir el sol. ah, ok. Y todavía yo no he llegado a casa y yo veo salir el sol. Y en ese momento también a nivel espiritual estaba en una reflexión interior.
Entonces yo conecto ese texto, es céntrico, ahí está el Ujú. escrito de Santa Teresa de Jesús Ok. en ese capítulo. Ujú. Yo conecto eso, salió el sol en mi tormenta, porque igual como en el primer día yo estaba en el medio de una tormenta y recibí el beso de Dios al contemplar esa puesta de sol. En este otro día en el que también estaba en una tormenta interior, ya no tenía que ver con un dolor físico, o sea, para mí fue muy gráfico, es como la delicadeza con la que el Señor nos habla, cuando nos podemos detener en ello por gracia del Espíritu Claro. Santo, Ujú. porque yo pude asociar lo que estaba sucediendo y dije, wow, mira cómo me siento hoy, conecté con aquel primer día de tratamiento. ¿Quién pensaría que el sol iba a salir en esta Claro. tarde y tú lo has permitido, Señor? Y salió como que no hubiera llovido. Ujú. O sea, así hace el Señor todo nuevo en nuestra vida. No Totalmente. es que, ok, sale el sol y un Ajá. poco como que no es igual como si hubiera sido un día totalmente soleado. Es que lo que Dios hace, lo hace bien. Ujú. Totalmente. Y aquí, ya por ir terminando tu libro, que me pasé muchos, pero voy viendo aquí los subtítulos. Amor por la iglesia. Oh, God. La iglesia que es madre y maestra, me imagino que, como yo, la verdad, amo a mi iglesia por sus enseñanzas, por sus correcciones, y que muchas veces nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos y no nos queremos arrepentir porque nos jala más el pecado que la gracia de Dios. Pero en fin, la iglesia es, aquí lo tenemos todo y como tú lo dices aquí, amor por la iglesia, que yo acepto lo que la iglesia me está enseñando, lo que la iglesia me está diciendo, es aceptarla con humildad, porque sabemos que la iglesia corrige, es madre y maestra, y entonces nos acoge como madre, nos corrige como madre, como maestro. Entonces, aquí en ya por terminar casi tu libro, hablas del amor por la iglesia. Platícanos de esto. Sí, yo suelo decir que amo a Dios y amo a la iglesia. No son separados. Ujú. Y Dios me hizo conocer a la iglesia y conocerla, aprender de ella, aprender de sus enseñanzas, estoy aprendiendo cada día y eso me ha ayudado a amarla mejor. Ujú. Y ese madre y maestra, la universidad en la que yo estudié, tiene justamente ese título por la Ok. encíclica de Juan 23. Para mí es muy especial. También Juan 23 como santo. Hablamos de que creo profundamente en eso Sí. que enseña la iglesia de la comunión de los santos. Ujú. Porque si pedimos a Dios, si pedimos aquí en la tierra a un hermano, a un familiar que ore por nosotros y nos sentimos respaldados, ¿cuánto más esos Ujú. que ya gozan de la presencia del Señor pueden Ujú. interceder por nosotros, Exacto. sostenernos con sus oraciones? Ujú. Entonces, en ese capítulo, que es uno de los últimos, justamente yo retrato esa visión que tengo y que Dios me regaló ver con profundidad el don precioso que es la iglesia para nosotros, que le conocemos más a Él y somos mejores cristianos en la Ujú. medida en que acogemos a la iglesia como madre y maestra. Y también somos instrumentos para que Dios atraiga a otros. Claro. Comentamos hoy también sobre cuán importante es acompañar la evangelización de la catequesis, Ujú. porque estamos llamados a formarnos en la fe. Entonces sucede que hay personas que fueron bautizados en la iglesia, recibieron otros sacramentos también, y luego dicen, conocí al Señor en otra denominación Sí, cristiana. exacto. Entonces, el compromiso que tenemos de conocer verdaderamente nuestra iglesia, porque es que es un don precioso. Una vez Exacto. descubrimos por gracia de Dios este don, es como dices, Julio, sabemos que es algo muy, muy grande. Y Padre Pío, que vivió su momento en la iglesia, cuando Ajá. tuvo los estigmas y demás, y le fue impedido, o sea, celebrar Eucaristía durante un tiempo. Y una de las cosas que Padre Pío pronunció y que a mí me admira es, la iglesia es mi madre aun cuando me pega. O sea, en Ajá, okey. obediencia y humildad, él Ujú. dijo, esto es, o sea, puede no parecerme, puede ser injusto de alguna manera, pero la Lo iglesia es mi acepto. madre. Es como, Ujú. y es una invitación a nosotros ver con santidad, o sea, y hablamos con un grupo de hermanos también recientemente sobre cómo a veces lo que no entendemos o lo que se puede mejorar con Dios puede ser para bien, pero si no somos sabios, si no nos dejamos guiar por el Señor, entonces eso mismo, en vez de construir, va a destruir y puede dividir a lo interno de la iglesia Claro, porque grandeza claro. y miseria confluyen en ellas. Benedicto Ujú. XVI lo dijo, el ser humano es grandeza y miseria. Ujú. Entonces, humanos hay en la iglesia. Entonces, yo veo lo que no está bien, yo veo mis propias miserias y las situaciones que suceden en mi entorno a nivel eclesial.
Yo recuerdo un caso muy triste de un hermano sacerdote que fue descubierto en abusos Ujú. sexuales en ese momento y fue un drama en la iglesia. Claro, Y hemos visto esas situaciones que claro. aunque estadísticamente son las menos, Exactamente, aunque lo los mínimo. medios seculares lo dimensionan de otro modo, Exacto. yo recuerdo en ese momento que yo sufrí con la iglesia. O sea, orar por este hermano sacerdote también, porque hay que orar por los dos lados, como se dicen. Y, y sabernos, iglesia, también en esos momentos, no solo en los momentos donde es cool, donde sí es bien visto, que es un peligro. A mí me pasó cuando estuve en la universidad. O sea, mejor no hablo de esto porque entonces no va a caer bien. Ujú. Entonces, esa convicción, el conocer la iglesia nos ayuda a pronunciarnos a favor y a reconocer la debilidad humana, no la debilidad de Dios, porque Dios es santo y nos invita a caminar en esa santidad. Ujú. Entonces, ver la iglesia como escuela de vida, escuela de formación, como camino de santidad, porque lo es. Qué bonito lo dices y eso es que hay que reconocerlo. Tenemos a nuestra iglesia, hay que reconocerlo, hay que saberlo decir, hay que saberlo considerar, hay que saberlo trabajar en nuestras vidas porque eso es manera de podernos ganar el cielo también, Y cuánta siendo obedientes. gracia, ¿Cuánta la gracia nos teología del da? cuerpo, hay para todo, como Todo, decías, para Julio, para todo. todo. Todo tenemos aquí en la iglesia. Oye, y ya para finalizar, entonces el Señor te envía en taxi. El Señor te envía en taxi y ya me imagino que hasta pagado. Platícanos de esto con lo que terminas el libro. Qué tremendo. Sí, oh Dios mío, justamente eso fue un día en que era la temporada en la que yo servía en un programa de radio junto a un obispo, Monseñor Víctor Masalles. Tenía un Ujú. programa, Palabra y Vida, transmitido por la emisora de la Arquidiócesis. Y recuerdo que me tocaba luego del trabajo ir a ese servicio. Pero resulta que yo salgo al mediodía del trabajo, tomo mi vehículo y cuando voy de regreso, yo percibo que, o sea, no percibo nada con claridad de que le pasaba algo al vehículo, pero llego, algo ligero, pero yo no logro determinar, no conozco mucho de mecánica, ¿qué pasa? Yo parqueo el vehículo y alguien que simplemente va pasando en el parqueo de la universidad, que ni me conocía, solo dice, le está sonando algo a ese vehículo, suena algo en ese vehículo. Ujú. La persona ni siquiera se detiene, sigue. Pues como esa persona me dijo eso, ese señor, yo llamo a unos compañeros y le digo, por favor, revisen porque me dijeron que, y resulta que, o sea, fue gracia de Dios que yo llegara, porque tenía algo bastante delicado. Y a mí me tocó dejar el vehículo ese día. Me dijeron, no se puede mover el carro, Ok. tienes que dejar el carro aquí. Y ya luego al día siguiente alguien fue a repararlo. Yo tenía el servicio en la emisora y yo tenía, digo, no puedo, o sea, tengo que ir. No tengo el carro, pero tengo que ir. Entonces llamé a un taxi y fue una experiencia muy hermosa porque Dios permitió que pudiera orar con la taxista. O sea, Ah, tomé ok. un taxi de la universidad a la emisora y de la emisora hasta mi casa. Y en los dos momentos fue momento de gracia. La Ujú. oración que Dios permitió, yo les pedí Qué permiso bueno. para orar cuando le parece a la Ah, ok. señora que fue la primera taxista, le parece que ore por usted. Y luego cuando iba a casa, no porque tuviera la intención de hacerlo, sino que se dio naturalmente, pues también lo hago. Y hay una canción que se menciona en ese libro que es de un cantautor Ah, católico. ok. Sí, en ese capítulo en Ah, pues mira, particular. pues qué Pero interesante. básicamente es eso, como que yo sentí que Dios lo orquestó todo. Hoy no tienes el carro, Sí. pero yo igual te envío. Claro, mira nomás, pues qué bonita historia. La verdad, pues yo los animo a que adquieran Dios en todas las cosas, libro de Marina Lorenzo. Lo pueden adquirir en Amazon, repito, para que pueda usted adquirirlo y que mucha gente también sea beneficiada. Marina, muchísimas gracias por estar aquí. ¿En dónde te pueden contactar? Tu página web creo que tienes, ¿es tu nombre? ¿Cuál es? Sí, marinalorenzo.com, está la versión en español, también la versión en inglés. El libro, Julio, Ujú. Dios mediante, también sale pronto en En inglés, inglés. qué bien, Así qué que bien. pendientes por si quieren compartir con alguien que esa es su lengua nativa. Ajá. Pueden seguirme en redes sociales, Lorenzo Marina en Instagram. La página del libro también, Dios en todas las cosas, está en redes sociales. Y Por ti madrugo, que es el podcast. Perfecto, pues muchísimas gracias por haber estado aquí, Marina. Un gusto haberte conocido. La verdad es que pues en esos momentos que cuando yo tengo contacto con mis invitados, los conozco más, porque pues yo siempre los ando ahí en el Google o en el YouTube para saber de qué poder platicar y me doy cuenta de muchas cosas, pero hasta que no los tengo aquí enfrente, los conozco de verdad como son. Eres una persona muy fina, la verdad te agradezco todo lo que estás haciendo por la iglesia, por los que necesitan
pues un mensaje. La verdad es demasiado lo que estás haciendo y creo que todavía tienes mucho que dar, porque estás muy jovencita. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Tertulias de Fe. Gracias, Julio. Que Dios se sirva y lo que recibimos por gracia sea siempre para su gloria. Hermoso, hermoso también lo que ustedes hacen aquí. Que Dios bendiga Gracias. a cada persona que va a recibir Así lo cada sea. mensaje que por estos medios se transmiten. Así sea. Pues muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¿Ok? Amén. Y ustedes, mis amigos, gracias por haber estado aquí en Tertulias de Fe. Yo los espero, si Dios nos los permite, la próxima semana con otro programa más, porque todavía aún hay más de qué platicar. Y yo les recuerdo que en su próxima tertulia no se olvide dar razones de su fe. Hasta la próxima, que Dios me los bendiga. Chao, chao.